Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 27 al 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo: «Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron». Pero Jesús le respondió: «Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». El evangelista San Lucas, en el relato ordenado que nos ha presentado, nos cuenta que Jesús está viajando hacia la ciudad de Jerusalén, donde va a morir como deben morir los profetas. Y después de la enseñanza sobre la oración, nos propone a Jesús en un relato en que estaba expulsando un demonio que era mudo y provocaba la mudez a un hombre. Y cuando éste fue liberado por Jesús, la reacción de la multitud fue de estupor, todos impresionados, pero también los demás presentes o de entre ellos surgió una división. Una división porque algunos atribuían el poder de Jesús para expulsar demonios al príncipe de los demonios que llamaban Belcebú. Otros, en cambio, tenían sus dudas y no querían tomar estrictamente partido ni interpretar la acción liberadora de Jesús al expulsar al demonio mudo, y querían que Jesús les diera un signo del cielo que lo acreditara como venido de parte de Dios. Y es entonces que Jesús les dijo que era ilógico, absurdo, que pensaran eso de él, porque Satanás, con el que Jesús identificó a Belcebú, no podía estar dividido contra sí mismo, era arruinarse a sí mismo. Un reino dividido entre sí va a la ruina, dice Jesús. Y argumenta en contra de esto que también los descendientes de los allí presentes, puede ser que haya fariseos y tengan discípulos, o los mismos judíos, entre ellos tienen gente que practica los exorcismos, y por eso les dice Jesús: ¿con qué poder, con el poder de quién los hijos de ustedes arrojan a los demonios? Porque ellos serán sus jueces. No hacen esto por lo que se ve con el poder del príncipe de los demonios, los descendientes de ellos. Y Jesús aclara que Él expulsa a los demonios con el poder del dedo de Dios, como signo de que el reino de Dios ha llegado y que Jesús es el más fuerte que vence a Satanás o a Belcebú. Y les dice también que una vez que una persona queda liberada de un demonio, debe aferrarse a la palabra de Dios. Ese es el sentido del pasaje que estamos leyendo, para que no vuelva a empeorar la situación con el retorno del demonio que ha salido de él. Y por eso, cuando Jesús está respondiéndoles esta argumentación, resulta que una mujer, al escucharlo, no se sabe quién es, de entre la multitud eleva su voz anónima pero muy clara. Es una mujer del pueblo que grita: «Dichosa la mujer que te llevó en su seno». ¿Quién es la mujer que llevó a Jesús en su seno? María. Y dice que esa mujer, además de llevarlo en su seno, lo ha amamantado. Esto es interesante porque supone que es hijo de una mujer pobre que no tiene alguien que en su lugar nutra a su hijo. Normalmente los que eran acomodados económicamente daban a sus hijos para que los nutriera una esclava o una mujer que estaba criando. De allí la palabra nodriza, nutricia. Es María la misma que ha llevado en su seno a Jesús y lo ha nutrido. Y estas palabras son importantes porque Jesús las ha pronunciado al inicio del discurso llamado Sermón de la Llanura. Jesús ha utilizado 4 veces esas palabras para decir que aquellos que se encuentran en ciertas condiciones sociales tendrán la garantía de que Dios
les está dando la felicidad desde ahora. Pero la madre de Jesús ha escuchado esas palabras que provinieron de los labios de Isabel, mujer de Zacarías, cuando fue a visitarla al enterarse de que estaba esperando un hijo, y quedó llena del Espíritu Santo y movida por el Espíritu Santo la llamó: dichosa tú que has creído. Y decir que ha creído significa que esto tiene un significado muy importante porque va a interpretar las siguientes palabras de esta mujer, lo que veremos enseguida. Jesús le responde a esta mujer diciéndole: dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. María escuchó la palabra de Dios, el mensaje que Dios le envió a través de Gabriel, y habiéndola escuchado, resultó que María creyó en esa palabra y por eso es dichosa, según lo que el Espíritu Santo inspiró a Isabel. En esto encontramos además la respuesta de María: que se haga en mí según lo que has dicho. La palabra de Dios fue transmitida por el arcángel Gabriel y María creyó y puso en práctica lo que el ángel le había dicho. Por eso es que cuando Isabel le dice: se cumplirá en ti lo que has creído, entonces nos está retratando a María como la primera creyente y nos está describiendo a María tal como esta mujer la ha retratado. A partir de ese momento, María concibió al Hijo, a Jesús, y por eso Isabel la llamó Madre del Señor. Apenas lo había concebido y lo llevaba en su seno, y por eso ya era bendita desde entonces, igual que el fruto de su vientre. Pero lo que Jesús ahora dice: son más dichosos todavía los que escuchan la palabra del Señor. Ya esto Jesús lo había enseñado cuando terminó el sermón de la llanura, diciendo: todos los que escuchan mi palabra y la ponen en práctica son como un hombre que edifica su casa sobre una roca sólida que es capaz de resistir las pruebas o los embates de una inundación. Cuando Jesús habló de la parábola del sembrador, comparando los tipos de terreno en los que caía la semilla, habló de la tierra endurecida, el camino, el terreno que tiene piedras, el terreno que está lleno de espinos y el terreno bueno, donde cae la semilla y es bien recibida y produce fruto. A esto compara Jesús a los que saben recibir la palabra de Dios de manera adecuada y la ponen en práctica. Más adelante, cuando Jesús le comunican que Él lo está buscando su madre y sus hermanos, mientras que Él está anunciando el reino de Dios, la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Mirando a los que estaban presentes, dijo: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Se refería a los que estaban escuchándolo, aunque todavía dependía de que practicaran eso, que efectivamente se hicieran sus hermanos. Pero la que seguramente ya demostró que es su madre y que ha escuchado la palabra de Dios y por eso lo ha concebido y lo ha dado a luz, y no solo lo ha nutrido, lo ha hecho crecer, es María. Otro caso en el que Jesús insiste de que escuchen la palabra, cuando les dice a todos: fíjense cómo escuchan, para que sean como una luz que se enciende y se pone en lo alto para iluminar a todos los que entran en la casa. Finalmente, hay un punto de referencia muy importante. Cuando Jesús lleva a los discípulos, a Pedro, a Santiago y a Juan, al monte de la transfiguración, porque se resiste especialmente Pedro a que Jesús tenga que padecer, encuentran en la voz del cielo la declaración de que Jesús es el Hijo de Dios y escuchan una palabra muy importante, un verbo, es un imperativo que les ordena desde el cielo: este es mi Hijo amado, el elegido, escúchenlo. Significa que reciban la palabra y que obedezcan lo que Él dice.
Así María hizo, así deben hacer los discípulos para ser dichosos. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.